Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia, la número 29 de fase A, la ley del péndulo. Landa, visita. El objetivo de esta conferencia es estudiar una ley, la ley del péndulo, y vamos a estudiarla para llegar a aplicarla dentro de nosotros. Por ejemplo, un reloj nos da un punto de referencia sobre el movimiento pendular. Si uno observa un reloj, el movimiento es significativo porque nos está hablando de un péndulo. Es una oscilación. ¿Sí? Eso simplemente nos da un ejemplo de que ahí se encuentra la ley. Pero vamos a ver que esta ley sí existe. Y la podemos ver afuera, que es el primer punto de esta conferencia, ver la ley afuera, y luego la vamos a ver dentro de nosotros. Cualquier pregunta que ustedes tengan con referente a esta conferencia, la pueden hacer en el chat, sobre todo preguntas, porque el objetivo es poderles entregar las claves de esta conferencia. Porque esta conferencia nos da otra clave para comprender la mente. Para eso es esta conferencia. Y también nos enseña a reflexionar. Es otro objetivo de esta conferencia. Reflexionar. Que la reflexión no tiene nada que ver con pensar. Es algo muy profundo. Esta ley va más allá de la ley de la evolución-involución. Hay una conferencia que habla de evolución-involución. Pero esta ley va más allá, es una ley muy profunda, muy significativa. Es una ley maravillosa. En el transcurso de la conferencia van a comprender. Entonces, como va más allá, vamos a comprender que esta ley simplemente hace que todo fluya y refluya. Todo va y viene. Todo sube y baja. ¿Sí? Simplemente es un movimiento oscilatorio. ¿Sí? Entonces vamos a comprender qué es la ley del péndulo. Porque ella es un movimiento, hace un movimiento, como ven aquí este gráfico, un movimiento que va del positivo al negativo y va del negativo al positivo. ¿Sí? Es un movimiento. Pero va pasando por un punto que es medio. Es el punto medio o el punto cero, que está en la mitad. ¿Sí? Así funciona la ley del péndulo. O sea, va de un extremo al otro, derecha a izquierda. ¿Sí? Los antiguos le llamaban el principio de ritmo. Es uno de los principios herméticos. Es importante aclarar esto porque si es uno de los principios herméticos, estamos hablando de una ley muy superior. Esto es una ley que quien la comprenda, o sea, quien comprenda esta ley, realmente puede trascender lo bueno y lo malo, o sea, puede trascender.
Entonces, aquí vamos a comprender un poco sobre esta ley y vamos a ver que en la parte exterior la podemos ver, ¿sí? A través de cómo esta ley rige, ¿sí? Los procesos de las civilizaciones, o simplemente esta ley levanta y hunde imperios. Vamos a ver en la parte externa. Cómo por medio de esta ley un imperio, por ejemplo, como el imperio de Egipto, ¿sí? Que al principio llegó a su máximo esplendor, su máxima belleza, estaba en su parte positiva, ese imperio. Pero después, cuando el péndulo se fue a la parte negativa, entonces cayó Egipto y se levanta el imperio de Israel. Y luego Israel le sucede lo mismo, en su máximo esplendor, su máxima belleza, vuelve y el péndulo se va al otro extremo, se cae Israel y se levanta el imperio romano. Hay que comprender qué es la ley. Y así como sucedió en esos imperios, o sea, básicamente la ley levanta y hunde, así mismo lo vemos ahorita en algunos continentes en estos momentos. Porque aquí tenemos el imperio de Estados Unidos, uno de los poderes mundiales, que ya el péndulo se está yendo a este extremo, porque ya Estados Unidos está cayendo. Y se levanta, por ejemplo, el imperio de China. Y luego le va a suceder lo mismo a China. El imperio de China caerá, se levantará otro imperio, y así sucede a través de los siglos. ¿Sí? Entonces, ese es el enfoque de la parte exterior. Pero nosotros vamos a estudiar esto en la parte de lo que vemos aquí, estos títulos, que está relacionado con nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Y que está relacionado con la mente, que es lo que realmente nos interesa, porque esta conferencia nos va a llevar a reflexionar para comprender. Para eso nos va a llevar esta conferencia. Entonces, en el extremo de la parte positiva, tenemos todas nuestras emociones, pensamientos y deseos. Eso oscila de un extremo al otro. Entonces tenemos lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la riqueza y la pobreza, alegría, tristeza, amor, odio, triunfo, fracaso, atracción y rechazo, ¿sí? Placer y dolor, ganancia, pérdida. Pero la parte derecha podemos situar a las escuelas espiritualistas y en la parte de la izquierda podemos situar a las escuelas ateístas que se encuentran en todo el planeta, ¿cierto? Esas dos escuelas pertenecen a los extremos del péndulo, como ustedes pueden verlo acá. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta conferencia, para que ustedes puedan reflexionar y comprender. ¿Sí? Entonces, las escuelas espiritualistas. En este extremo, pues aquí encontramos todas las religiones del mundo, religiones, ¿cierto? Que se dedican a hablar del espíritu o de la parte espiritual. Y aquí encontramos las escuelas ateístas, que tienen también su propia dialéctica. Y para nosotros hablar de ateísmo tenemos que hablar del autor
de la dialéctica materialista, ¿sí? Que ya muchos conocen a Carlos Marx. ¿Sí? Si de pronto algunos no lo conocen, pues pueden estudiar un poquito quién era Carlos Marx, el autor de la dialéctica materialista y ateísta. Entonces vamos a comprender que él es uno de los ejemplos de esta conferencia para poder reflexionar lo que son las teorías, ¿sí? Las teorías muy bien elaboradas. Entonces, el autor Carlos Marx, siendo un religioso judío, porque siendo creyente, de un momento a otro, pues se va al extremo del ateísmo, porque él primero estaba acá. Se conoce que Carlos Marx fue como un rabino judío, pero algo lo llevó a crear su dialéctica. Y en esta dialéctica pues se habla del materialismo, ¿sí? Y él cumplió uno de los protocolos de Sion. Dentro de los protocolos de Sion está escrito y cumplir el objetivo de llenar el mundo de mucho materialismo y ateísmo, escepticismo, ¿sí? Para acabar con todas las religiones del mundo. Ese es uno de los protocolos. Y que cuando acabara con todas las religiones del mundo, entonces ahí sí enseñarían la religión de Moisés. Eso está escrito. Lo que pasa es que las personas cuando estudian estos temas no van más allá de la teoría, no investigan caso. Entonces, lo que hacía Carlos Marx era elaborar una teoría, pero con unas intenciones, con unos fines. ¿Sí? Y entonces era volver a la humanidad escéptica y espantosamente materialista, donde les decía que solamente existe la materia. Pero entonces debemos reflexionar que él siendo el que promueve esta teoría, ellos a escondidas pues se ponían a estudiar libros sagrados, como el Talmud y la religión de Moisés, o sea, a escondidas hacían otras cosas. Entonces podemos darnos cuenta que no era 100% ateísta, no era 100% ateísta, sino que algo que vamos a descubrir en esta conferencia, ¿qué fue lo que lo llevó a elaborar esa teoría? Y que la mayoría de personas cogieron esa teoría como una verdad. Y hoy por hoy, pues hay todavía personas que están en las filas de Carlos Marx, ¿cierto? Incluso de ahí salieron ciertas políticas. Y defienden esas políticas como si eso fuera una verdad absoluta. Pero entonces nosotros debemos ver en la historia de aquellos que tuvieron esa inteligencia de manipular a la humanidad con conceptos y teorías. Tenemos que ver qué ha sucedido con eso. Y porque a pesar de que sacó su teoría, hoy por hoy, muchas personas que estuvieron allá en su teoría ya no están allá. Muchas personas ya están acá. Entonces, vamos a darnos cuenta que nosotros somos cambiantes. Un día nos dicen esta teoría, la creemos, ¿cierto? Decimos, sí, es verdad esta teoría. Y después pasa el tiempo y ya nosotros nos afiliamos a otra teoría. Entonces, somos cambiantes porque precisamente vamos a darnos cuenta qué es lo que nos hace cambiar de forma tan radical, porque aquí vemos son extremos, ¿sí? Son extremos. También podemos ver que hay personas que son cristianas,
los cristianos. Y ellos, a pesar de que tienen sus creencias, ante un evento donde se van a encontrar con un evento, podemos decir un sismo, un terremoto, o simplemente una guerra, a un cristiano de eso se le muere un hijo, ¿qué va a decir? Inmediatamente va a decir, no, ya no creo en eso, y se va a volver terriblemente escéptico, porque ha sucedido. Muchos cristianos, ante la pérdida de un familiar, ante la ruina del país, sí, un evento cualquiera que parecería como injusto, como lo puse acá, entonces el cristiano ve el evento injusto, inmediatamente cambia de teoría o de parecer. Pero un ateo que también dice que no existe la conciencia, muchos ateos dicen que no existe, cuando se encuentra con un fenómeno metafísico es algo que está por fuera del cuerpo. Si un fenómeno fuera del cuerpo, puede ser un coma o simplemente tiene un accidente. Un ateo que tenga un accidente en un carro ya comienza a invocar algo, comienza a orar. O simplemente lo llevan a una experiencia muy trascendental, una experiencia en una meditación o algo que le va a cambiar totalmente su forma de pensar y ya ante ese evento metafísico, entonces él se viene para acá. Y ahí es cuando termina orando, clamando. Eso es lo que debemos reflexionar porque en los dos extremos, vamos a ver que en los dos extremos hay algo que se llama conceptos, ¿sí? Tenemos que reflexionar en qué se basa un ateísta, o sea, en qué se basa toda su teoría. Simplemente en algo que se llama conceptos. Y el espiritualista también tiene lo mismo. ¿Quién elabora los conceptos? Como la creencia de que lo único que existe en la materia, y muchos dicen, ¿cómo? Hay una fuerza que elabora los conceptos, que es lo que vamos a ver en esta conferencia. Porque como se trata de comprender la mente, las teorías como tal pasan de moda. O sea, las teorías, aunque sean muy bien elaboradas y se escuchen muy bonitas, porque hay teorías de magnífica procedencia de autores que parece que brillaran. Una teoría o un concepto simplemente es eso, un concepto, una teoría, no es más, que está sujeta al cambio, como le sucedió al señor Carlos Marx, porque cuando se vive de conceptos y de creencias, eso está sujeto al tiempo. Y si está sujeto al tiempo es porque puede cambiar de acuerdo a las costumbres, a la época. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todo eso, conceptos, creencias. Aquí tenemos lo mismo. ¿Sí? Ah, no, ve.
Son creencias. Y esto, como es una creencia, cambia con el tiempo, con las costumbres de las personas. Es algo que muere, no es eterno, ninguna creencia, ningún concepto es eterno. Y les voy a colocar otro ejemplo para que lo veamos dentro de, digamos que la historia, ¿sí? La historia nos demuestra que todas las creencias y conceptos mueren. Porque si vamos a la Edad Media, ¿sí? A la Edad Media, más o menos en el siglo XVI, por esa época podemos decir que muchos, basados en esto, decían que la Tierra es plana, que aquí está, este planeta es plano, y que los planetas giraban. No, ellos no decían que los planetas giraban, ellos decían que el Sol giraba, ¿sí? Que el Sol giraba alrededor de los planetas. Esa es una teoría que sacaron por esa época. Y todo el mundo se comió esa teoría, porque la dijo un dirigente, porque la dijo un líder, porque esa teoría la dijo alguien que era muy respetado por el pueblo. Pero para esos tiempos aparece una persona que tenía la conciencia despierta, un despierto, porque los gordos afirmaron que el planeta es plano, que los planetas son planos. Y este ser despierto, en ese siglo XVI, no tenía telescopios. Y él les dijo que el planeta Tierra es redondo y que se mueve. Y que los planetas giran alrededor del Sol. Eso fue lo que él confirma en el siglo XVI. Pero entonces, ¿qué dijeron los que estaban con todo esto? Lo tildaron de todo. Y hasta lo amenazaron. Hasta le dijeron que tenía que cambiar su teoría porque si no iba a ser quemado en la hoguera. Galileo Galilei. O sea, y nos estamos remontando a cuántos siglos atrás, ¿cierto? Son muchos siglos. Son más de 6 siglos. Son 5 siglos. Pero eso que sucedió en la época de Galileo, en estos momentos la historia se repite. O sea que no pensemos que los que están aquí o los que están acá es solamente de época, no. Están aquí. ¿Hay alguna pregunta o continúo? ¿Cómo crees que se la llevan estos con estos? Llega la pregunta. Se detestan, pelean. Esto lo vamos a ver a nivel global. Universitarios y también en contra. Pero sin embargo, yo tengo amigos universitarios que son explicativos. Pero estos años se los encuentra y ya salen materialistas. Esto es una locura. O sea, en el mundo de las teorías y los conceptos. No, yo ahorita digo espiritualistas y materialistas al mismo tiempo. Y otros que se inventan que como que creen en Dios, pero allá están diciendo, yo creo en Dios, pero creo que Dios es una energía. Eso es lo que dicen los ateístas que están como a punto de volverse espiritualistas, pero no aceptan del todo a Dios, sino que ellos dicen que es una teoría, que es una energía, que está en todas partes. Pero es que es una teoría. Acá estamos hablando de concepto. Porque ellos pueden decir lo que quieran del espíritu. Ellos pueden decir que es una energía, lo que sea. Ustedes van a encontrar cantidad de teorías. Cada cual elabora su propio concepto de acuerdo a la época, porque ahorita están diciendo eso, que sí, que Dios existe, pero no es el de los cristianos. O sea, estos dicen que no es el Dios de los cristianos, que es un Dios que está en el agua y ya, como más metafísico. Se están metiendo más a
corrientes metafísicas, pero sin embargo, este conocimiento nos entrega algo que es más profundo. Porque nosotros necesitamos despertar la conciencia, no pertenecer a ninguna escuela ni corriente materialista ni espiritualista. Entonces, como nos quiere despertar la conciencia, necesitamos ver qué tienen los de la derecha, qué tienen los de la izquierda, o sea, ¿por qué es lo mismo? Eso es lo que necesitamos comprender, por qué es lo mismo. Y ahí tenemos también lo blanco con negro, ¿cierto? Que es lo que las personas llaman a lo que la persona le dice bueno, le dice eso es bueno, eso es blanco, eso es de luz. Y luego la persona dice eso es malo, eso es oscuro. Pero son teorías porque realmente las personas no saben nada, simplemente a su antojo, a su conveniencia, colocan calificativos, son calificativos de la mente. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que hay más allá, o sea, tiene que haber algo más allá de esto. Entonces estos con todos sus conceptos y preconceptos, aunque bien elaborados, que les decía ahorita, eso está sujeto a cambiar. Entonces, lo que sucedió en la época de Galileo Galilei. Ahorita, ¿cuál es la verdad? ¿Quién tenía la verdad? La tenía Galileo Galilei, ¿cierto? Y era uno solo que ante una cantidad de incluso peligrosos, porque él se enfrentó a unas personas muy peligrosas, y les dijo una verdad que no cambia, que hoy por hoy sigue reinando, porque el planeta sigue siendo redondo y sigue girando alrededor del Sol, ¿cierto? Hoy por hoy esa verdad no cambia. Entonces debemos reflexionar eso. Que discutir por una teoría o defenderla, algo que no nos consta, algo que alguien lo dijo. Entonces una persona emite un concepto, el otro lo escucha y simplemente termina repitiendo lo que el otro dijo o termina haciendo lo que el otro dijo. Y de esa manera, pues nosotros, si estamos aquí o allá, estamos dormidos. Cualquiera de los dos. ¿Por qué los conceptos cambian? Los conceptos cambian con el transcurrir del tiempo. Incluso los mismos científicos se contradicen. Incluso la ciencia se contradice. Ellos, lo que nosotros aprendimos en nuestros colegios, lo que nos enseñaban, por ejemplo, de los mapas del planeta, nos enseñaban el mapa de Colombia, el mapa de Venezuela, ¿cierto? Nosotros aprendimos unas teorías, pero ahorita usted se da cuenta que les están enseñando a los chicos en los colegios. Y ya les están diciendo que el continente asiático ya no está como igual y que está destinado a desaparecer. Y yo no sé porque he hablado con chicos de colegio y ellos me han dicho eso. O sea que ya los mapas terrestres están cambiando. Entonces, ¿en qué quedó la teoría que nos dijeron a nosotros de los mapas? ¿Sí? ¿O para qué sirvió eso? Que al final de cuentas la Tierra hace sus cambios. Y lo que nosotros vemos, los fenómenos que nosotros vemos, simplemente hacemos un calificativo y los acomodamos como a nuestros conceptos. Pero la naturaleza, ella hace sus cambios, o sea, ella no necesita de nuestros conceptos para hacer sus cambios. Pero tenerla acomodada porque no entendí. Pero al final entonces lo que toca es eliminar todo y comprobar para salirse de eso. No, nosotros nos preocupamos, porque no tenemos que quedar porque es que, mire, nosotros tenemos yoes buenos y yoes malos. Entonces los yoes buenos pueden decir, ay, sí, está temblando, recémosle a Dios, ¿cierto? El yo bueno hace eso, recémosle a Dios y digámosle que no destruya la ciudad.
Son yoes buenos. Pero los yoes malos pueden decir, ay, que se acabe todo esto. ¿Cierto? Pero ahí no hay comprensión. Eso no es comprensión. O simplemente los yoes malos pueden decir, ah, esta raza ya no sirvió para nada, que se acabe. Por eso hay que ellos están pensando en hay que pasar el entendimiento. Entonces, como aquí vamos a hablar de la mente, lo que está detrás de esto es la mente. Ella es la que elabora los conceptos. ¿Cierto? Y aquí también tenemos mente. Yo creo que la mayoría de personas que llegan a estos estudios pueden comprender lo que estamos hablando aquí de ateístas y espiritualistas. Esto es muy fácil de comprender. Precisamente por las escuelas. Entonces, lo que está aquí, quien elabora los conceptos es la mente. El punto es por qué la mente tiene esa capacidad de cambiar una teoría y luego elabora la otra y así. Digamos que no tiene como algo constante, no hay algo que la mente pueda decir y que tenga una certeza. Y todos los científicos están basados en creencias. Ellos pueden creer lo que quieran del sistema solar, de los planetas, que están basados en esto. Y la naturaleza como tal tiene unas inteligencias, tiene una conciencia que la mente no puede ver. O sea, la mente jamás podrá ver la conciencia que se encuentra en toda la naturaleza, jamás. Porque apenas una persona mira, por ejemplo, las rosas o apunta con un telescopio a un planeta, inmediatamente la mente elabora un concepto sobre eso. Y es que es muy rápida. O sea, es muy rápida para elaborar eso. Es muy rápida para inventarse nombres complicadísimos. Todos los nombres que ustedes ven o que les enseñaron en los colegios sobre las cosas, todo eso salió de acá. Porque cuando uno va a estudiar esta conferencia, tiene que darse cuenta que es el intelectualismo. ¿Sí? El intelectualismo elabora los conceptos. ¿Y quién maneja la mente? Porque hay algo más. Aquí tenemos los yoes y aquí tenemos los yoes. Aquí hablamos de yoes. Ahí como en el tablero tenemos, aquí tenemos yoes, que no se ve muy bien. Bueno, aquí también tenemos yoes. ¿Sí? Aquí tenemos mente y aquí también tenemos mente. Aquí tenemos conceptos y creencias, ideas de toda clase. Y aquí también tenemos conceptos, creencias, ideas de toda clase. Entonces, ¿quién puede garantizar que esos conceptos o creencias son exactamente iguales a la realidad? ¿Será que los yoes pueden hacer esa garantía? Entonces, esto es lo que hay que reflexionar. ¿Será que estos conceptos que tenemos, sobre todo, porque nosotros tenemos muchos conceptos sobre la familia, ¿cuántos conceptos están elaborados sobre eso? Tenemos cantidad de conceptos que nos han inculcado sobre la naturaleza,
incluso los conceptos sobre la vida. La mente no puede conocer las leyes de la naturaleza. La mente podría hablar del karma. Y los yoes podrían decir que saben mucho del karma, podrían tener una cantidad de teorías. Pero, así como una persona dice que existe el karma, el otro puede decir que no existe el karma, ¿cierto? Entonces tiene que la mente no puede realmente sostenerse en lo que dice. O sea, podría hablar de lo que sea, de la parte espiritual, de lo que ustedes quieran. Podría. Pero el punto es comprender, ¿será que la mente puede conocer las leyes de la naturaleza? Porque esto es una ley superior, la ley del péndulo. ¿Será que puede conocer la ley de recurrencia, la ley del karma? Porque escrito está, hombre, conócete a ti mismo. Conocerás el universo. ¿Cierto? Ahí está escrito desde hace mucho tiempo, que si uno quiere conocer el universo, las leyes de la naturaleza, llegar a conocer los planetas del sistema solar, tiene que partir por conocerse a sí mismo, porque eso es conocimiento de sí mismo. Y muchas personas que han llegado a estos estudios se vuelven magníficos exponentes, ¿sí? Magníficos exponentes de la parte espiritual. Y pueden hablar de la conciencia, pueden hablar del ser, hasta pueden hablar del espíritu. Y hacen cátedras sobre la parte espiritual. Yo creo que hasta pueden hablar de meditación. Pero el punto es, ¿será que todo eso que se habla se ha comprobado? Porque uno lleno de conceptos y creencias, uno puede hablar bonito. Y puede hablar muy bonito de la parte espiritual. Pero si no ha comprobado nada, no le consta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Simplemente es una creencia. Lo que uno no ha comprobado, para uno sigue siendo una creencia, ¿o no? Porque uno puede hablar del futuro de la raza humana, uno puede hablar de que a la raza le queda tanto tiempo, que porque lo dice un científico. Pero ¿será que uno en su conciencia lo ha experimentado? Pero si uno lo comprueba, sí, claro. Ese es el punto, llegar a comprobar. Entonces se echa limón y se le cura una herida. Pero que se la echa y se cura y se queda un otro. Porque ya lo hizo, ¿cierto? Es que el conocimiento del ser y de la conciencia no es una creencia y tampoco es una teoría. El conocimiento de la conciencia está por fuera de la mente. Porque mira, acá dice mente y acá dice mente. ¿Y cómo nosotros vamos a llegar al conocimiento de la conciencia, que es el conocimiento verdadero? ¿Cómo vamos a llegar allá? Con esto y con esto. Con conceptos y mente. Purificarse la mente. O sea, que eso es lo que hay que reflexionar, porque el objetivo de estas conferencias es que nosotros empecemos a estudiar los yoes. Y cada yo como tal también es dual. Todos los yoes tienen mente, tienen creencias y tienen conceptos. Todos. Por ejemplo, el concepto que tienen los médicos. Ahorita hay un concepto muy pesado en el planeta, donde les dijeron a muchas personas, incluso a las niñas, a los niños en los colegios, un concepto bien elaborado donde les dicen a las personas que la gestación, o sea, la gestación realmente, ahí no hay vida. Que investiguen, o sea, que no hay vida en el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen, en el momento de la concepción, ese concepto dice que no hay vida, que lo único que hay es un poco de células y ya.
Y con ese concepto muy bien fundamentado y estructurado, porque está bien estructurado, que porque lo respalda la medicina, la ginecología, porque tiene un respaldo atrás, ¿cierto? Y muy bien estructurado, lo llevan a los colegios y los llevan en todas partes. ¿Y qué hacen las mujeres con el concepto? Se lo creen. Y las mujeres dicen, es que me dijeron en el colegio o en la universidad que no es vida, entonces simplemente puedo hacer lo que quiera y puedo hacer lo que quiera con el cuerpo. Y ahora, Exacto, llegan a eso, llegan al asesinato, porque mire que cuando un concepto está muy bien elaborado, miren los conceptos de Hitler. Un concepto bien elaborado puede llevar a que una persona termine asesinando, hasta dañando su cuerpo. Eso es lo que debemos reflexionar, porque si nosotros no descubrimos los conceptos que están ahí, no podemos comprender el ego. O sea, la teoría. ¿En qué se basa el defecto psicológico para adulterar? Si tiene su pareja, entonces un defecto le dice, tengo esta teoría y por eso abandono mi pareja y me voy con otra persona. Entonces, la verdad es algo que no está aquí ni está acá. Porque ustedes se van a dar cuenta que por más que hayan muchísimos conceptos, luego esas mismas personas cambian y dicen, no, ya cometimos un error. Lo que ha sucedido con las vacunas. Sacan la vacuna y dicen, esta vacuna sí sirve. Y luego dicen, no, cometimos un error. ¿Cierto? Entonces, estos son errores. Y si son errores, pues no es la verdad. La verdad está por aquí. La verdad está aquí. Porque les hablé al principio que todas nuestras emociones, pensamientos y deseos están sujetos al péndulo. Pero es importante, pensamientos, emociones y deseos. En cada uno de esos chakras está el péndulo, en cada uno. Si lo vemos en la columna. Por eso, pero ya les voy a mostrar algo más de eso. Pero entonces veamos el péndulo en la mente, porque si ve que pasamos incluso de una atracción. Por ejemplo, conocemos a una persona y esa persona nos gusta, ¿qué sentimos? Atracción. Y comenzamos a hablar con esa persona, atracción, y de pronto de aquí se puede pasar al rechazo. Al principio le gustaba y ya después ya no. O lo que sucede con las parejas. Al principio se quieren y las personas dicen que se aman. O sea, esto es lo que los yoes dicen, porque los yoes juran amor eterno. Entonces los yoes dicen te amo. Y luego comienza el proceso del placer y la relación de pareja y luego se van al odio. Porque ese péndulo tenemos que comenzarlo a ver en los yoes. Por eso acá están los yoes, que eso es lo que nos interesa acá. Cómo nosotros somos cambiantes. Cómo primero tenemos un placer y luego ese placer nos va a llevar a un dolor. Entonces, para ver por qué nosotros no tenemos la verdad, por qué la mente no tiene la verdad. Porque aquí vamos a hablar es de la verdad. ¿Dónde está la verdad? Pero primero hay que comprender algo. La mente nada sabe sobre la materia. La mente nada sabe del espíritu. Y la mente no puede reconocer la verdad porque no la conoce. O sea, la mente nunca ha visto la verdad. Por eso no puede hablar de la verdad. Y aquí es cuando
vamos a darnos cuenta que si se habla del espíritu, pero nunca se ha experimentado el espíritu, entonces estamos sujetos a las creencias. ¿Sí? Pero el espíritu no se conoce con la mente. O sea, no es posible llegar al espíritu con la mente. O nadie puede llegar a conocer al espíritu con la parte intelectual. Hay una frase que dice, solo el espíritu conoce el espíritu. Solo el espíritu conoce el espíritu. O el ser es el ser. Que se habla aquí del ser. El ser es el ser y solo a sí mismo puede conocerse. ¿Sí? Entonces la mente es un plano inferior. La mente está acá. Y aquí está el ser. En la parte de arriba. ¿Cierto? El ser está acá. Porque cuando hablamos de la verdad, primero toca ver dónde está la verdad. Y la verdad no es cuestión de péndulos. O sea, la verdad no es cuestión de opiniones. Cualquier persona puede fácilmente hablar y decir, es que mi verdad es esta. Porque uno escucha cómo las personas dicen, yo tengo una verdad y usted tiene otra verdad y usted tiene otra verdad. Pero los que hablan así son los yoes. Y otros dicen que hay que escuchar la verdad de la gente, que cada persona tiene su verdad. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué entonces emiten una opinión y luego cambian de opinión? O sea, dígame si realmente en este planeta puede haber una persona que no cambie de opiniones. Entonces los yoes como tal son los que cambian de opiniones. Y aquí vamos a estudiar a los yoes. Y todo yo tiene mente. O sea, es importantísimo. Todo yo tiene sus propios criterios. Todo yo se sustenta por un criterio o por un concepto. Eso es importante tenerlo presente. Aquí hay una preguntita. Sí. Dice, entonces, ¿cómo diferenciamos que si es la verdad? Y es que es importante, lo que vamos a ver en esta conferencia, cómo llegar a la verdad. Pero para uno llegar a la verdad, ya les dije, es el ser. Para llegar a la verdad, primero hay que ver el engaño o la mentira. La mentira de los yoes. Porque ellos van a hablar todo lo que quieran. Ellos emiten demasiadas teorías. ¿Mm? Todo ello se sostiene por un concepto en la mente. El trabajo de nosotros es descubrir los conceptos de los yoes. ¿En qué se basan esos yoes? ¿Sí?
Pero aquí es algo más profundo, ¿cierto? Pues se trata de dar las claves de esa conferencia. Porque se dice que todo ello se sostiene por un concepto en la mente, en la emoción y en el deseo, porque son los tres cerebros. Y esto es importante que lo reflexionen, porque para que una persona cumpla un deseo, por ejemplo, el deseo de consumir alcohol, consumir drogas, el deseo de fornicar, el deseo de robar. ¿En qué se sustenta ese deseo? ¿Por qué la persona lo hace? Y se sustenta por un concepto. ¿Cómo? Eso es lo que debe descubrir. ¿Por qué el defecto pide el alcohol, la droga, la pornografía, la masturbación, todos los vicios? ¿Por qué? Porque es que esos deseos se sustentan en un concepto. De hecho, hay personas que dicen que tienen el concepto de que es bueno tomarse una cerveza diaria o de vez en cuando una copa de vino. ¿Sí que es un concepto? Y alguien se lo inculcó. Muchas cosas de las que las personas hablan fueron simplemente conceptos de otros. Porque cuando uno no vive de creencias ni conceptos, aquí es para no vivir de conceptos ni creencias, uno no vive de eso. Uno todas las obras que uno hace, las hace por el ser, porque su guía está acá, o sea, hay que seguir al ser. Pero si uno pone a escuchar los yoes de uno, y cada yo tiene su propio concepto, y le va a decir lo que sea, le va a decir, tengo que ir a la fiesta porque me tengo que divertir. El concepto es diversión. El concepto que nosotros tenemos sobre la felicidad, eso es un concepto, porque ¿qué es la felicidad? Y podemos forjarnos muchos conceptos de todo, de la que la felicidad es tener mucho dinero, la riqueza, lo que le llaman riquezas al dinero. Podemos decir que la felicidad es los triunfos, las carreras universitarias, los títulos, pero eso salió de la mente. Al final de cuentas, si uno está acá, la ley del péndulo lo lleva para acá. O sea, eso es inevitable porque, o sea, por más que una persona diga, yo soy millonario, yo tengo tantos títulos, yo soy reconocido, famoso, pero no sabe que la ley del péndulo lo maneja. Entonces, después lo va a poner en la miseria, pobre. Entonces, ¿dónde le quedó la teoría de que iba a ser feliz siendo millonario? ¿Dónde le quedó? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Porque lo mismo tienen unos sistemas de engañarnos. El sistema que él utiliza es un concepto. Un solo concepto, que les dije al principio, puede llevarnos a cometer muchos errores. Porque un solo concepto llevó a Hitler a la Segunda Guerra Mundial. Uno solo. O sea, no necesitó muchos, uno solo. Una sola idea bien elaborada. Entonces, a nosotros también, un solo concepto sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre lo que sea, nos puede sacar del conocimiento. Nos puede sacar literalmente de estos estudios. Por eso ustedes van a comprender por qué las personas llegan muy fascinadas con el conocimiento, como que hay una alegría. Porque aquí tenemos alegría. Hay una alegría por estos estudios. Pero esto no le dura mucho, porque luego lo va a llevar a la tristeza. O se decepciona por el camino. Entonces tenemos que ver que el problema de nosotros es la mente. Y que el camino al ser, porque el camino está ahí. Uno se puede salir de estos estudios por todas sus creencias, pero el camino al ser siempre ha estado ahí.
Entonces se dice, el que tenga ojos para ver que vea, porque el camino siempre ha estado ahí presente. Y esta ley del péndulo fue enseñada por muchos sabios, Hermes, Buda, muchos sabios la enseñaron. Y ellos nunca nos hablaron de que el camino estaba en la pobreza o en la riqueza, nunca. Ellos nos hablaron del camino del medio, el camino del medio. Que de hecho, pues, es interesante ver esto, camino del medio, porque nos están preguntando cómo llegar a la verdad, cómo saber si estamos en la verdad o en la mentira, ¿cierto? Fue la pregunta que hicieron. Ahorita les dije que todos los yoes viven de creencias, o sea, ningún yo puede tener la verdad, ninguno. Ahora usted descubra la creencia del yo, el concepto, y si logran descubrir eso, entonces comprender el ego, porque ahora necesitamos comprender el ego. Ya les voy a explicar cómo se comprende un defecto, porque ahora vamos a colocar este péndulo en los yoes. ¿Qué es lo que nos interesa en esta conferencia? ¿Cómo vamos a comprender el ego? Pero para llegar a la verdad, es el camino del medio, porque el péndulo tiene su movimiento que va de un positivo a un negativo y de un negativo a un positivo, pasando por un punto que es cero o medio, o un punto neutro. ¿Sí? También se puede hablar del punto neutro, que está positivo, negativo y neutro. La verdad está en el punto neutro. Y es el camino que conduce al ser, porque si usted se da cuenta, esto viene a ser un camino. El ego, el chocino. El ego. El ego es péndulo. Eso es interesante, el ego es péndulo. Él es el que está cambiando de parecer. Lo que le puse en el ejemplo ahorita, se enamora de la persona, pero ya usted la rechaza. El mismo ego. ¿Cómo? El mismo ego. Es el mismo ego. El mismo ego que se enamora es el mismo que luego rechaza a la persona, es el mismo defecto. Pero como no se ha estudiado el ego, si la persona no estudia el ego no puede comprenderlo. O sea, no puede llegar a estas comprensiones de que es el mismo. De que placer y dolor son dos caras de una misma moneda. De que por un lado está el placer y por el otro lado está el dolor. Pero ¿cómo comprende uno eso? Es cuando ya uno se pone a estudiar los yoes, cualquier defecto de lujuria, codicia, la misma ira, y ustedes se van a dar cuenta que esos yoes también son un péndulo. Entonces ahí tenemos el positivo y el negativo. Es como igual. Pero entonces ya les voy a explicar esto para que comprendamos algo del camino medio. Resulta que la verdad, ¿sí? Cuando se llega a la verdad, ¿por qué se llega a la verdad? Porque alguien coge dos extremos, los dos extremos de algo. Se coge los dos extremos de algo y se pueden estudiar los dos extremos. O sea que no se parcializa. O sea, cuando alguien quiere llegar a la verdad, no se debe parcializar ni en lo bueno ni en lo malo. Que porque alguien le dijo que esto es bueno o que porque alguien le dijo que esto es malo, no. O sea, eso tiene que quedar anulado. O sea, en este conocimiento uno estudia los dos extremos de algo y comienza a mirar qué tiene qué tiene, de qué está hecho, y comienza a mirar qué tiene de qué está hecho. Eso realmente es reflexionar, lo que les escribí aquí. Es que reflexionar es mirar los dos extremos y estudiar de qué está hecho esto, de qué está hecho esto. ¿Mm? Porque los yoes como tal le van a colocar a uno en la mente muchos conceptos, muchos. Y más en estos estudios.
Porque aquí es donde el ego se activa con muchísimos más conceptos de los que ya traíamos. Porque traemos conceptos de todo, ¿cierto? Pero aquí los yoes son bien ágiles porque van a colocar más teorías, más ideas, y ustedes mismos van a descubrir. Entonces, no parcializarlos. Y cuando ya podamos conciliar, que ahí es cuando ustedes se encuentran el símbolo del Tao, no sé si conocen el símbolo del Tao, blanco y negro, ¿sí? Para algunos que lo han estudiado, ese símbolo es el 8. O sea, es la simbología del 8 y muchas personas se sueñan con el 8. El símbolo del infinito. Pero si usted ve, en la parte oscura hay un punto blanco y en la parte blanca hay un punto negro. Esa realmente es la conciliación, porque después se unen los dos. Y nos está hablando de esto, de que a todo lo bueno tenemos que verle algo malo, y a todo lo malo tenemos que verle algo bueno. Pero yo creo que en ese momento uno debe hablar en un sitio medio, ni tan allá ni para acá. Porque mira que yo tengo unos amigos y ellos ya ya estaban muy enfermos. Y ellos se decidieron irse por las medicinas alternativas, de hierbitas, de agujas, todo esto. Sí. Y se murieron de 50 y pico, de 52, 53 años, que a esta altura es muy joven. O sea, murieron enteritos por no tomarse la medicina, por decir que la medicina, porque tiene secuelas químicas que están en los riñones, era muy mala. Entonces se fueron al otro extremo y se murieron, por lo menos 10 ya muertos. Y a mí me invitan a eso, yo le digo, no, a mí me enseñaron que fuera al médico. Y yo mantengo donde el médico me dice, si usted no viene acá, mantenga. Eso es la cocina. Por ejemplo, si usted está enfermo, usted mira, bueno, estoy enfermo, ¿qué gano? ¿Qué gano si me tomo la medicina? ¿Qué gano? ¿O qué pierdo si me tomo la medicina? Pero es que reflexionar, no hacer las cosas porque un médico lo dice. Y ahí es cuando usted coloca en el péndulo, o sea, usted tiene que colocar en el péndulo la situación, porque me está hablando de una situación de enfermedad. Tengo esta enfermedad, ¿qué hago? Si me tomo la medicina, ¿qué gano? Y si no me la tomo, ¿qué gano? O sea, pero mirar las consecuencias. Pero como esas personas no se dedicaron al conocimiento, pues nosotros al dedicarnos a este conocimiento, si vamos a tomar decisiones, tenemos que tomarlas de acuerdo a lo bueno y lo malo. ¿Será que esto que voy a hacer parece bueno, pero miremosle si tiene algo malo? Porque miren nomás los defectos de la lujuria. ¿Sí? La intención. La intención, pues digamos que eso es como, pero no es que en el péndulo lo que prima es lo bueno y lo malo, o la gente no habla de eso. Entonces, si alguien me dice, no, es que es malo esto, entonces yo tengo que mirar si es malo o si es bueno, pero yo tengo que mirarlo, no comerme la teoría de otros. Por ejemplo, la lujuria le puede decir a uno que es buena la fornicación. Y le puede decir a uno, no, si yo me voy a meter con cualquier persona porque es bueno y me gusta. Pero si uno tuviera la reflexión, usted se daría cuenta lo malo de la fornicación. Véale lo malo a la fornicación. Véale lo malo al adulterio. Eso es reflexionar para llegar a una comprensión, porque necesitamos reflexionar para llegar a una comprensión, para poder conciliar dos extremos y llegar al 8. O sea que la comprensión no es gratis, como muchos piensan que es así nomás. ¿Sí? O sea, la comprensión es algo profundo. Porque aquí, por ejemplo, tenemos este símbolo que nos habla de la comprensión. Y aquí tenemos esos dos punticos, donde nos muestran que todo lo bueno tiene algo malo y que todo lo malo tiene algo bueno. O sea, cuando alguien llega a esa comprensión, que puede ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, cuando llega realmente a esa comprensión, es que puede conciliar dos extremos. Por ejemplo, aquí tenemos
un yo, ¿sí? Aquí tenemos un defecto que es un yo. Si ustedes cogen el defecto del alcohólico, ustedes se van a dar cuenta que tiene el abstemio y el alcohólico. Entonces, aquí en la parte positiva está el abstemio, que es el que no hace, o sea, el abstemio es el que no consume alcohol. Y aquí tenemos al borracho, que es el que consume alcohol. Entonces se ponen a estudiar al abstemio, ¿sí? Pero finalmente hacen parte del mismo yo alcohólico, ¿sí? O sea, es el mismo yo alcohólico en sus dos extremos. Pero en sus dos extremos, ¿cuál es? El activo y el pasivo, o sea, el positivo y el negativo, ¿sí me entiendes? El positivo es el que hace, no, el positivo es el que no hace, y el negativo es el que comienza a hacer. Pero sé que las personas lo ven así, o sea, estoy hablando de la percepción de nosotros. Nosotros vemos al borracho, nosotros vemos que eso es súper negativo, ¿cierto? ¿O no es así? Con los conceptos usted dice eso es negativo, y luego vemos al juicioso que no se toma ni una copa y vemos que es positivo, ¿cierto? Pero a la luz de la conciencia, dígame cuál es la verdad. A la luz de la conciencia ya es otra situación, porque la conciencia puede ver lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, porque estos son los yoes buenos. O sea, los yoes buenos son los que no hacen nada. Son esos yoes que son miedosos, ¿sí? Ese yo miedoso. Esos son los yoes buenos, los que no hacen nada, los que nunca han cogido un arma para matar, los que nunca han violado, o sea, son yoes que no hacen nada. Pero no hacen, es por miedo. O sea que ahí tenemos el miedo y el atrevimiento. Si uno lo estudia en otro péndulo, está el miedo y el atrevido. Y cuando uno se pone a estudiar el ego, uno tiene que ver, bueno, las cosas que yo hice en mi existencia. Y muchas cosas nosotros no las hacemos por miedo. Y entonces toca ver por qué fue bueno no hacer esas cosas o por qué fue malo no haberlas hecho. O sea, toca realmente ir al fondo de eso. Y la persona que es atrevida, entonces verle lo bueno. Porque por lo menos hay muchos que son atrevidos y son capaces, esos yoes atrevidos son capaces de hacer muchas cosas. Entonces nos vamos a meter a estudiar todas las cosas que hemos hecho, a todo lo que nos atrevimos en esta asistencia, y no vamos a condenar, simplemente vamos a buscarle a eso, primero mirarle todo lo malo, todo lo que hicimos, si robamos, si mentimos, el adulterio, todo lo que se ha hecho en esta asistencia, toca mirarle lo malo. Y al mirarle lo malo a todo lo que hemos hecho, ahí es cuando se comienza a desarrollar Buddhi, porque realmente Buddhi es el 8, porque Buddhi es la comprensión, y ella como tal obra en amor y justicia. Esto no tiene nada de amor y justicia. Cuando hablamos de amor y justicia es esto, es muy diferente. ¿Quién puede tomar una decisión en su vida basada en amor y justicia? Porque el conocimiento nos enseña a llegar a ese estado de amor y justicia. Hola, Martín. Mientras nosotros no estudiemos el péndulo en los yoes, o sea, si no cogemos el yo por el péndulo, o sea, toca coger al yo por el péndulo. Por ejemplo, el defecto que hace tal cosa y el defecto que no hace tal cosa. O sea, toca estudiar yoes buenos y yoes malos. Toca mirar que los yoes buenos hacen mucho daño. Pero sí, eso es importante reflexionarlo, porque los yoes buenos hacen mucho daño.
De hecho, a mí me ha tocado estudiar esos yoes buenos también, porque es que los yoes buenos están relacionados con los conceptos de familia, tienen apegos. Es que los yoes buenos son más difíciles de comprender que los malos. Parece fuerte, pero sí es así. Porque los yoes buenos son los que no permiten que la persona acepte que le ha hecho mucho daño a la humanidad, porque nos hace sentirnos buenos. Porque estos que están acá se sienten buenos, y estos también. Y aunque alguno de esos, basado en un concepto, llegara a decir que es malo, porque hay personas que dicen yo soy mala, también es un concepto, también sigue siendo una creencia, porque solamente la conciencia sabe lo que uno ha hecho. La conciencia de uno sí sabe. Nosotros así, si seguimos así de extremo en extremo, o sea, una persona que está aquí no puede ver la verdad y no puede ni siquiera darse cuenta de lo que ha hecho, porque los yoes buenos no le permiten ver la verdad. Y fácilmente los yoes buenos dicen, ay, sí, el mundo está lleno de maldad. En el mundo hay perversión, de género, ya. Pero entonces los yoes buenos hacen que la persona ya se estanca y incluso puede hacer oraciones y puede hacer muchas cosas espiritualistas. Lo vuelve espiritualista. Que a veces nos cuesta mucho reflexionar en esto del espiritualismo, porque pensamos que el espíritu es algo bueno. O sea, la mente puede forjarse una teoría del espíritu. La mente puede decir que el espíritu es bueno. Y hasta puede decir que en el cielo hay ángeles, pero ¿cuándo ha visto un ángel? Ni siquiera sabe qué es un ángel. Ah, sí. Porque esos yoes buenos le hacen creer a la persona que al ser espiritual pues le va a ir bien en la vida y digamos, basa todo su triunfo en comodidades, placeres. Porque de todas maneras, como yo es péndulo, un yo bueno lo va a llevar a hacer cosas que socialmente la sociedad lo ve como bueno. A ser un buen padre, ejemplar. Entonces, por eso existe el péndulo del yo. Si queremos realmente llegar a la verdad, porque la verdad está aquí. Aquí vuelve y se repite. La verdad está aquí. Y cada defecto tiene una partícula del ser atrapada. Eso es lo que debemos reflexionar. Cuando estudien cualquier defecto, necesitamos llegar a la comprensión de ese defecto. Pero ¿quién le da la comprensión? ¿Ustedes creen que la mente puede comprender? ¿Ustedes creen que la mente puede comprender el estado actual del planeta y de la raza humana? Porque muchas personas dicen, ay, sí, estamos al final de la era. Pero eso no es comprender, eso es simplemente leyó un texto de por allá de un sabio, por allá puso a leer el libro y ya. Y eso le pertenece a ese sabio, pero mi comprensión tiene que ser mi comprensión. Entonces, el ser nos da la comprensión. O sea, esa comprensión no es de la mente. De la parte espiritual, lo único que surge, de la parte mental y de la parte intelectual, lo único que surgen son teorías. De ahí no puede surgir nada más. Que eso es lo que hay que comprender. Que de la parte mental, intelectual, lo único que surgen son teorías. Cuando a Jesús le preguntaron dónde está la verdad, simplemente guardó silencio. Cuando a Buda le preguntaron dónde está la verdad, simplemente dio la espalda y se retiró. Porque no puede ser expresada. El que llega a la verdad
como se dice, ¿no? La verdad os hará libre, pero esa verdad no se puede expresar con palabras, porque no puede ser una creencia, tiene que ser una experiencia. O sea, la verdad es algo que hay que experimentarlo, ¿sí? Como le sucedió a Galileo Galilei. ¿Qué método utilizó? Pues nosotros debemos reflexionar que tiene que existir algo que nos lleve a la verdad. Si una persona tiene una meditación trascendental, con una meditación trascendental puede experimentar la verdad. Y la verdad es el ser, ¿sí? Que aquí está, con su meditación trascendental. Pero entonces para la comprensión de yo, digamos, esas reflexiones que se hacen, pues al final con la mente, pues no serviría de nada. Lo que haría es hacer la meditación trascendental y pregunte. Es que el que tiene la comprensión de un yo, simplemente lo enseña a los alumnos para que ellos lleguen a la comprensión. Pero qué tal yo estarles diciendo a ustedes, la comprensión del yo, la lujuria es esta, y yo ponerme a hablar un poco de teorías, o ponerme a hablar de que la comprensión de la coquetería es esta. No, uno hace un estudio de cómo estudiar un yo. Eso es muy diferente a un estudio de cómo estudiar un yo. Pero la persona tiene que estudiar el yo y ella solita llegar a la comprensión, porque no puede ser algo vago, algo pasajero. O sea, la comprensión es la verdad. Por eso desde ese principio, porque a mí, por ejemplo, ¿quién me puede realmente dar la comprensión de la lujuria? ¿Quién? Es que ni siquiera los maestros. Nadie. Por eso dice buscar la verdad, ¿cierto? Y la verdad os hará libre, buscar. O sea que nosotros tenemos que buscarla. Y Buda hablaba del camino medio, porque de hecho él descubrió el camino. Es que lo descubre, ni siquiera se lo impone. Y estaba en una época también de lo mismo, péndulo, que lo único que encontraba era materialistas y espiritualistas. Pero él lo que logró fue darse cuenta que el camino a la verdad es el camino medio, y así lo escribieron, así está escrito, es el camino medio. Sí, porque es que la verdad del ser. Porque no sé si ustedes estudian el péndulo de yo, pero esto es uno de los puntos para estudiar el yo, o sea, estudiarlo por péndulo. Pero no salirnos del símbolo de la dualidad, porque en el símbolo de la dualidad nos dice que todo lo bueno tiene algo malo y que todo lo malo tiene algo bueno. Ahora descúbralo. Y que todos los yoes se sustentan por un concepto. Ahora descubra el concepto. Lo que les habla al principio, el concepto que tiene, por ejemplo, asesinar una criatura. Eso lo hacen por un concepto. Y así se puede hablar de cantidad de cosas que se hacen basados en teorías. Entonces, aquí se concilian dos extremos, y cuando se concilian dos extremos aparece el símbolo del Tao. O sea, el símbolo del Tao es cuando ya alguien logra conciliar los dos extremos de un yo. ¿Sí me entiendes? Ahí es cuando ustedes van a comprender este símbolo, que lo tenemos también en la conferencia de la dualidad. Pero es lo mismo, es el ego. La parte oscura, la parte blanca, o la luz y la oscuridad que pertenecen a lo mismo. Entonces uno mismo tiene que descubrir eso. O sea, que la luz y la oscuridad son dos extremos de lo mismo. Y son dos extremos del yo. Porque él tiene su chispita, por más que haya hecho lo que haya hecho, o sea, por más que ese defecto haya hecho todo lo que hizo, tiene una chispa de conciencia. Incluso hasta el defecto del asesinato, los peores defectos, los peores crímenes, hay que estudiarlos. Entonces ya a eso la persona misma le va a ver todo lo malo, y luego le buscará algo bueno. ¿Sí? Porque nosotros no podemos hablar de yoes buenos
y basados en acabar con los yoes buenos, porque hay unos que dicen, no, yo voy a acabar con mis yoes buenos, pero nunca los estudió. Entonces, ¿qué pasa? Si no estudia los yoes buenos, el péndulo lo manda y se vuelve una persona perversa, porque se va a volver ya muy indolente con la humanidad. Que ahí es cuando uno escucha todas esas frases que dicen, no, pero ya es el karma, ya dejémoslo, que sufra. Porque eso, el ego habla así, es una indolencia. Entonces no seamos buenos, tenemos que aceptar que la humanidad está mal, entonces que la humanidad sufra. Eso es indolencia, eso no es comprensión. Ahora va a hacer un estudio de sus yoes buenos y se da cuenta que esos yoes buenos son perversos, porque los mismos yoes buenos pueden emitir una cantidad de teorías de que, no, para que las madres no sean madres solteras, entonces tienen derecho a asesinar a la criatura. Y dice que es un yo bueno porque está basado en que no más madres solteras, no más mujeres pobres, no más. Entonces, eso es un yo bueno. Pero entonces sigue que los yo buenos tienen más perversión que los malos, porque al menos los malos son fáciles de ver. Uno puede ver cualquier yo malo, un yo que sea borracho, un yo que sea tirano. Ahora estuviste la tiranía y luego va a haber el sumiso. Y el sumiso es bueno y el tirano es malo, socialmente, ¿cierto? Pero a la luz de la conciencia, si la conciencia logra eliminar el tirano, le va a liberar la conciencia y la conciencia incluso puede obrar de una forma que la gente no comprende. O sea, porque ya la conciencia liberó la conciencia, o sea, ya el ser, ¿no? El ser libera una conciencia del yo, puede ser el asesino o el tirano, libera esa conciencia y ya puede obrar en amor y justicia. Pero cuando toca, o sea, ya la conciencia sí puede llegar a decir, bueno, aquí ya me toca justicia y aquí ya me toca amor. Pero si es que ya es el ser ya maneja la balanza. Y ahí tenemos, hay muchos símbolos que hablan de eso. El amor y la justicia es una balanza que está aquí. O sea que nosotros tenemos que buscar, la balanza es aquí, que es el 8. Cuando se sueñen con el 8, les están hablando de aquí. Aquí tenemos a Budi. Y Budi es la única que puede obrar en amor y justicia. O sea que sí que el trabajo no es tan simple. O sea, se requiere estudiar los yoes, y saber uno, bueno, yo voy a ver por qué en esta situación me toca obrar de una forma muy justiciero. Pero ya porque ya la conciencia sabe. ¿Sí? Porque mire, por ejemplo, todos los sismos que pueden pasar en el mundo. ¿Y quién desata eso? ¿Quién puede mover el planeta? La ley del karma son un poco de seres despiertos. Y aquí entonces la mente de la gente podría decir que es injusto, ¿cierto? Pero sí son seres despiertos y pueden mover el piso y pueden acabar con todos los edificios que vemos. Y hay justicia, pero ellos también tienen amor. O sea que un ser despierto tiene amor y justicia. Y este es el símbolo del autorrealizado. Los autorrealizados hablan de este símbolo, el Tao. El yin y el yang, o sea, el Tao. Ellos hablan de ese símbolo y es la autorrealización. O sea que el camino hacia el ser, ¿cuál es? El camino hacia el ser está en el medio del péndulo, y por eso de hecho los escritos hablan de que muchos sabios comían dualidad. O sea, comer dualidad, ¿qué es? Es comprender esto, o sea, comprender siempre los extremos, o sea, no se puede salir de eso. Ese es el camino al ser. ¿Hay alguna pregunta ya para finalizar esto?
Este gráfico realmente es así, el péndulo en los chakras. Aunque les dije al principio que toca estudiar el péndulo en cada centro, cómo la emoción pasa del placer al dolor. Es un péndulo, ¿cierto? Placer y dolor. Cómo la mente pasa de una teoría a otra teoría. O pasa de, digamos, de lo positivo a lo negativo, que son los pensamientos. Y necesitamos estudiar el péndulo en la parte instintiva. El péndulo en la parte instintiva es el gusto y el rechazo. Aquí también hay un péndulo, gusto y rechazo. Entonces aquí tenemos también la parte del medio, ¿cierto? Porque la parte del medio es la verdad. ¿Hay alguna pregunta ahí? No. Pues, comentario. Bueno, sí hay preguntas, pero a medida que se desarrolló el tema se fueron solucionando, porque pues era con la duda. Bueno, aquí dice Norma. Dice, para llegar a la última verdad es escuchar las mentiras y las medio verdades, y es demasiado los yoes y los egos. Se ha reconocido que el amor divino no existe. Especial cuando usan mucho vocabulario negativo y molestan y hace sentir herido en nuestro corazón que desea un amor sin ego, la fidelidad en mente y físico, hasta la seriedad de nombrar nada del pasado, de sus aventuras y experiencias de su vida. Ahí demuestran que se engañan y engañan a la persona que desean conquistar. Y ahora lo descubrimos inmediatamente y nos dejamos ya llevar con amores o amistades falsas, los cuales nos roban nuestras energías positivas de felicidad que tenemos. El péndulo es ver el balance y movimiento normal y ver y observar la verdad inmediata que salga del corazón limpio. Sin egos, lujuria, ironías, todos errores, complacencias de fornicar y gozar como demonios animales, sin mente limpia, virtuosa, la bondad de dar amor al universo y a sí mismo como pareja igual, hermosos gemelos que nunca se ofenden en lo mínimo, gracias a la divinidad creación divina, y se vive y es eterna. Bueno, pues, no sé. ¿Pero tiene nada que ver con eso? Ok. Yo pregunto, ¿cuándo el péndulo se va hacia lo Actividad, inercia. Por ejemplo, en la mente. A veces la persona está muy activa y quiere hacer cosas. Y luego le coge la inercia, el sueño. Porque de ahí también actividad, inercia. Digamos una persona que le movimiento gusta, constante? sí, una persona, digamos, que le gusta las formas de alguien, y de pronto esa persona lo decepciona. Entonces, ya cuando ve las mismas formas, dice, ay, no, esa es una no sé qué. Entonces se cree bueno, pero es porque le importa. Pero como aquí necesitamos comprender el ego. La base para comprender el ego es darse cuenta que la mente no puede conocer la verdad. O sea, la mente Rechazar todo ego. no la puede reconocer porque nunca la ha conocido, o sea, porque nunca la ha visto. O sea, la mente nunca ha visto la verdad. Pero sin embargo, movidos por el péndulo, pensamos en muchos casos que tenemos la verdad.
porque los mismos yoes van a decir que tiene la verdad. Pero entonces, pues la verdad es el ser. Por eso es que cuando un ser comienza a manifestarse en una persona, es porque esa persona está comprendiendo el péndulo. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte de la conferencia. ¿Cómo se nos va a manifestar el ser para mostrarnos la verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tal una persona llena de teorías y creencias, con escepticismos? Esa fuerza del escepticismo es terrible porque vuelve a la persona cerrada, muy cerrada, no se puede abrir a lo nuevo. Y muchas conferencias dicen que nosotros tenemos que abrirnos a lo nuevo, que la mente ya está llena de basura. Pues suena fuerte, pero cada teoría que uno tiene es una basura, que toca empezar a sacar y a sacar, ¿cierto? Claro que hay algo, Mm. hay algo que en la televisión, que ahí está lo que yo les cuento. A personas que son totalmente escépticas. Tarde o temprano, el conocimiento de alguna forma les va calando. Pero yo tengo y conozco personas que son muy espirituales, buenas, porque están en las corrientes. Y no hay forma, porque ellos se creen que están en la verdad. O sea, que se creen buenos. Entonces, ¿por qué? Ah, pues el ejemplo que le puse, es más terrible los yoes buenos. Por eso cuando uno sale a pescar y a enseñar, suele ser más fácil con personas que vienen de grupos metaleros, es más fácil con ellos que con los cristianos. Entonces usted reflexione por qué es. Entonces ahora toca aplicarlo a nosotros porque nosotros también estamos llenos de yoes buenos. Que esos yoes buenos cogen esto como una teoría. Coge el conocimiento como una teoría y piensa que ya tiene la verdad. Hasta se atreve a hablar del ser. Y hasta la persona con sus yoes buenos puede emitir conceptos sobre todo lo que ustedes vean. Pero entonces, ¿dónde está la verdad? Porque es que la verdad es algo que no se puede expresar. Eso es como cuando usted le mete el dedo a la candela, ¿sí? O cuando usted ve la puesta del sol, usted ve el sol. O sea, tiene que ser experimentar. O sea, hay que experimentar, no podemos conformarnos con lo que nos dijeron. ¿Sí? Y para llegar a esa verdad, que es el ser, tenemos que comprender que aquí también hay un péndulo. Y mientras uno esté metido en el péndulo interior de uno, de los chakras, porque este ya es tema de los chakras, mientras estemos metidos acá, no podemos ver la verdad. Porque la parte intelectual que es mente, es un extremo del péndulo. Él es la parte negativa, como lo ven acá. O sea, aquí estamos ya viendo el péndulo en el cuerpo humano, ¿cierto? Y es interesante verlo acá en el cuerpo humano, porque los centros manejan también positivo, negativo y neutro. El negativo es la mente, el positivo viene a ser la parte instintiva, pero la parte instintiva, o sea, el instinto está con el sexual y está con el motor, o sea que instinto, motor y sexual viene a ser la parte positiva. Y es positiva porque esto es lo que nos permite crear, porque la energía sexual está aquí. Al ser positivo es porque permite crear. Y aquí tenemos la parte de la mente. Pero ¿por qué es negativa? ¿Qué es el negativo? La mente es un péndulo. O sea, la mente es un extremo. Es un extremo del péndulo. Y es una parte inferior porque está aquí abajo y el ser está arriba. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al ser si estamos aquí? No es posible. Aquí lo que tenemos que hacer es comprender cada concepto y cuando uno comprende cada concepto, bueno o malo, pero ya comprensión, meditación reflexiva, entonces va a suceder que la Madre Divina, que es Budi, ya en la parte astral, entonces le va a poder dejar ver la comprensión del yo, pero es que la comprensión es algo del corazón. O sea, la comprensión no es de la mente. Por eso uno con la parte mental que se va a poner a hablar de la comprensión de un yo.
Ni siquiera los seres despiertos pueden hablar de eso. O sea, la comprensión del yo hay que experimentarla. Y el corazón está unido a la emoción. O sea que el centro emocional es el neutro, o simplemente es el punto cero. Es la emoción. De hecho, la conferencia dice que la verdad no la deja ver este centro. O sea, en la emoción podemos encontrar la verdad, pero ¿cuándo? Cuando lo tenemos neutro. ¿Y qué es tener la emoción neutra? Tener la emoción neutra es no estar ni aquí ni allá, ¿cierto? Ni placer ni dolor, ni alegría ni tristeza, ánimo, desánimo, apegos y resentimientos, porque eso está en la emoción, el resentimiento, el odio, o lo que nosotros decimos que amor y odio. O sea, la emoción es un péndulo. Ya cuando ustedes lo ven más chiquitico, aquí se da cuenta que es otro péndulo. No es que como necesitamos ir cada vez más como a lo pequeño, pero aquí lo estamos viendo en los tres cerebros, ¿cierto? Tres cerebros. Pero necesitamos templar la emoción, por eso se habla de la templanza, el 14. La templanza es dominar el péndulo de la emoción. Cuando usted domina, ¿qué quiere decir? Que usted comprende qué es el placer y usted comprende qué es el dolor. Cuando usted comprende los dos extremos, puede morir a los dos extremos, morir. O sea que morir al placer y al dolor, que esto es importante. Porque uno se da cuenta que el placer, todo placer le va a llevar al dolor. Entonces ya cuando uno tiene placer ahí, muere. ¿Sí? Y comprende que todo dolor lo está motivando a buscar placer. Ahí tenemos la frustración, tenemos la lástima de sí mismo. Pero usted estudia estos dos y se da cuenta que aquí está la lástima de sí mismo, el resentimiento, la frustración. Y aquí está alegría, todo lo que nos hace sentir bien, ¿sí? El enamoramiento. Cuando una persona tiene dinero, ¿cómo se siente? Alegre. Y cuando no tiene, triste, ¿sí? Pero entonces necesitamos despertar conciencia, es morir a los dos extremos, pero cuando uno ya estudia eso, entonces uno comienza a estudiar, bueno, todos los placeres me condujeron a esto. Y por andar en el resentimiento me lleva a la venganza, ¿sí ven? Pero ya cuando usted comienza a mirar a qué lo conduce, porque igual a nosotros aquí nos van a poner a templar la emoción, o sea, el trabajo es la emoción y la mente. Por eso ustedes ven aquí el péndulo. Cuando alguien logra templar la emoción, que puede morir a los dos extremos, entonces logra esa parte neutra y comienza a conectarse ya con algo superior. Pero si esto está quieto, si esto está neutro, entonces estos dos centros trabajan, la pineal y la hipófisis. O sea, esto comienza a manifestarse. Y aquí está el ser, que es la verdad. Entonces, esa es como otra clave de esta conferencia, porque esos defectos psicológicos atacan la mente y la emoción. Y aquí tenemos todos los pensamientos negativos, la mayoría son negativos. Porque va a llegar un punto en que usted se da cuenta cómo los yoes, como les dije al principio, cómo al principio la persona llega alegre y ya después negativo, 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 y tantos pensamientos negativos lo sacan del conocimiento, lo sacan. Es cuando ya la persona le llega la tentación, porque vienen las tentaciones y las pruebas. ¿Se acuerdan la conferencia pasada, la 28? La 28 habla del deseo. La tentación es el triunfo sobre la tentación es luz. ¿Y aquí qué hay? Fuego.
O sea que cuando ya llega la tentación y la persona logra morir al placer, entonces la lujuria emocional. Entonces le van a colocar la tentación, llegará una persona que le mueve lujuria emocional. Y si logra morir a esa lujuria emocional, listo, ya no cae. Luego le van a mover el dolor. Se le van a mover a través de peleas. De pronto una persona viene a pelear o no hay dinero. Le van a mover el dolor. Y si logra morir a ese dolor, entonces la emoción se vuelve neutra. Es que ya no es susceptible a los cambios. O sea, esa persona es neutra. Ya no lo afecta. Ni el placer ni el dolor lo afecta. Pero esto es un proceso, porque tampoco lo vamos a lograr en un día. Es un proceso de estudio, de estudio, de estudio. Tiene dinero. Sí, digamos que es susceptible, o sea, digamos que nada de eso le afecta. Si tiene dinero, bien, y si no tiene, también. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando nos llega un poco de dinero? Entonces, ahí se está perdiendo energía por toda esa alegría. Pero si no hay dinero, también. Odio, resentimiento, también se pierde energía. Entonces ya el ser le va a decir a uno qué hacer, porque el ser es la verdad. Él le va a decir a uno, haga esto. Entonces es que ya comienzan a ser dirigidos por su ser, porque él es el que tiene la verdad. Ni gasta energía ni está metido en el pelo. No, y no solo no gasta energía, sino comprende el porqué. Había algo que, Sí. pues, decía la historia de un campesino, que digamos, un día le llegaron una cantidad de caballos. Entonces, el vecino le dijo, ah, qué alegría. Y él dijo, bueno, vamos a domarlos. En esa domada, el hijo se rompió una pierna. Entonces el vecino le dijo, mire, tan de mala se rompió la pierna. El otro dijo, bueno. Entonces, como se rompió la pierna, llegó el ejército a recoger a los muchachos. Y como estaba con la pierna rota, no se lo llevaron. Entonces, tan de buenas no se lo llevaron. Bueno. O sea, siempre había un porqué. Pero él nunca reaccionó, siempre se mantuvo. Sí, bueno, el ejemplo, porque al final es sometido en el tiempo. Sometido en el tiempo. Exacto, si él se hubiera preocupado, cuando llegaron los caballos, se hubiera vuelto loco, ¿sí? Si hubiera sufrido mucho por el hijo, no hubiera entendido nada. Sí, al final hubiera también un desgaste. Y hubiera perdido su energía y las cosas se hubieran dado igual. Pero el punto es uno darse cuenta cómo los lo engañan a uno. Porque se ve también aquí de ciertas personas que les ponen pruebas y el ser le dice, váyase a tal ciudad a hacer una misión. Y se le meten los yoes a la persona y el yo le va a decir, no, pero no tengo los medios, no puedo viajar, tengo que dejar esto. Se le va a meter los conceptos, ¿sí? El concepto de que no tiene dónde vivir. Y ahí quedó, ahí perdió la prueba, que se deja engañar por los yoes. Y resulta que el ser ya le tenía todo preparado. Y después cuando la persona se da cuenta que el ser le tenía todo preparado, ya es tarde porque ya perdió la prueba. Ya yo lo he experimentado, porque a mí me han puesto pruebas donde me dicen, vayas a tal lugar. Y comienzan los yoes a hablar. Y le van a colocar a uno muchas teorías. Y después uno se da cuenta que nada de lo que uno pensaba era verdad, nada. Ese es el engaño del yo. Y en un tema de pareja también sucede. Pero yo pueden decir, ay, me soñé con tal persona, es mi pareja. Pero son los yoes que están allá deseando a una persona. Entonces, por eso toca también hasta saber interpretar los sueños, porque esos yoes colocan engaños en el astral y la persona ahí cae. Entonces, que de ahí sale el fanatismo, porque ese es un fanatismo. Digamos que para darnos cuenta que toda persona que se base en creencias es un fanático. Que nada de lo que dice realmente, a la luz de la conciencia, nada de lo que dice es verdad. Y aquí en estos estudios lo que nos interesa es, ¿pero qué dice el ser de uno? Porque hay personas que dicen, ay, es que fulanito dice tal cosa. Y yo les digo, ¿pero qué dice su ser?
Eso es lo que importa. O les prohíben tales cosas, entonces me prohibieron hacer tal cosa. Pero aquí lo que importa es el ser. ¿Qué acepta el ser o qué prohíbe el ser? Y para eso se necesita mucho mérito, o sea, mucho sacrificio por la humanidad, porque la comprensión no se da porque a mí se me da la gana, porque los yoes le ponen a la persona como una tensión, una presión, donde los yoes quieren que las cosas funcionen como ellos quieren. Y resulta que aquí no, aquí las cosas funcionan es como el ser dice. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es llegar al silencio interior, ¿cierto? Pero para llegar a ese silencio interior toca sacar todos los conceptos que son, ¿cuántos conceptos pueden haber? ¿No que cada yo tiene un concepto? O sea, pueden ser millones de conceptos. Y es llegar a comprender cada concepto, sacarlo de la mente, sacar y sacar, y así llegamos al vacío iluminador o al silencio interior. Pero eso de que con solo autoobservación de instante en instante, no. Esto es más profundo. Porque la autoobservación es simplemente una herramienta para estar en vigilia de día, pero en la noche o sacar un tiempo para estudiar los yoes. Y empezar a ver todo lo que hicimos, todo lo malo que hicimos, o sea, todo lo negativo, y empezar a estudiar. Y después pague la deuda del yo. Tiene que pagar la deuda del yo. Y pagar la deuda del yo, la Madre Divina le da la comprensión. De lo contrario, no, porque esos yoes están guardados en la mente. Y el yo es mente. Entonces, ¿cómo va a llegar un mal padre con la mente? No es posible. Entonces, pues sí, está la conferencia. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si quieran decir algo. Aquí Camila dice, las emociones son riendas del caballo y el jinete son los yoes. El caballo es el cuerpo físico. Pues más o menos eran, mientras iba explicando, se iban preguntando, pero mientras fue la explicación se fue explicando claramente. Yo creo que terminarlo de grabar. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. No, acabar de tener. La misma ley del péndulo. Pues no le respondió. ¿Cómo? Es la misma ley del péndulo, eso es lo mismo. Ahí está, ¿cómo es que dijo? No, Antonio fue la que dijo. ¿Qué dijo? El ritmo, ¿eh? Pero desde la... Ya. De tener, así.